El tema de hoy, ya veis el título, Apocalipsis 18, el mensaje del cuarto ángel. Muchísimas veces tratamos sobre 3 ángeles, ¿verdad? Apocalipsis 14. Pero muchas veces olvidamos que hay un cuarto ángel, que es el de Apocalipsis 18, que se añade con un gran poder a los otros 3. En las citas de Ellen White, a veces el ángel número 4 aparece también como si fuera el número 3, porque en definitiva está llevando el mensaje de los anteriores, pero lo potencia. Lo que hoy vamos a ver es una primera parte del tema que os presenté sobre algunas citas de Ellen White sobre las sociedades secretas. Pero esta vez no me voy a centrar en sociedades secretas, sino que vamos a ir a algo que nos es realmente muy cercano. Algo que nos va a afectar absolutamente a todos, o que ya nos afecta a todos. Vamos a situar todo esto, evidentemente, en un aspecto, y es el de centrarnos en el capítulo 18 de Apocalipsis. Os voy a leer solo unos versículos. El resto lo podéis leer tranquilamente después en vuestras casas, porque hoy lo que vamos a tener es un repaso de citas diversas del espíritu de profecía que nos va a ir dando una nueva vislumbre que quizás ya teníamos, pero que a veces olvidamos, o quizás nos vamos a dar cuenta que cuando leemos de nuevo estas citas cogen un nuevo vigor delante nuestro. Tantas veces leemos citas y no terminamos de reparar en el verdadero contenido del mensaje, en la profundidad de lo que nos quiere transmitir esas líneas. En Apocalipsis 18 nos dice: después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Mirad que es toda la tierra la que queda alumbrada. No dice algún rinconcito de la tierra, sino toda la tierra. ¿Y qué nos dice? Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Y el texto va siguiendo, pero me gustaría que nos centráramos en algo muy importante. Todo este capítulo nos está haciendo una descripción de una situación final que habrá en la tierra, que tendrá que ver con la Gran Babilonia, pero tendrá que ver prácticamente con todo el mundo. Vamos a darnos cuenta hoy, y de eso realmente os quiero hacer hincapié, que las citas que vamos a leer nos están hablando, en definitiva, de algo relacionado totalmente con este cuarto ángel. Y en un principio quizás no os lo va a parecer, pero cuando vayamos leyendo, iremos profundizando de tal modo que veréis el proceso del desarrollo de este cuarto ángel. Vamos directamente a la mensajera del Señor con los escritos que reveló grandes cosas. Todos tenemos este libro, ¿verdad? Mensajes selectos, tomo 1. Nos vamos a poner justo donde está marcado. Y mirad mientras voy leyendo de situar las cosas en relación al periodo histórico que ella quiere marcarnos. Pocos pueden discernir el resultado de fomentar las falsedades defendidas por algunos en este tiempo. Pero el Señor ha levantado la cortina y me ha mostrado el resultado que se produciría.
Las teorías espiritualistas acerca de la personalidad de Dios, seguidas hasta sus conclusiones lógicas, destruyen todo el sistema cristiano. Aquí estaba tratando de la polémica que todos sabemos con el señor Kellogg, el asunto panteísmo, la personalidad del Espíritu Santo. Mirad lo que nos dice. A muchos esto no se lo parece, pero el tema de la personalidad de Dios puede llevar precisamente a apartarse totalmente, a destruir todo el sistema cristiano. Anulan la luz que Cristo, al descender del cielo, dio a Juan para que éste diera a las gentes. Y mirad ahora una cita, o en estas líneas, como lo que ella escribió en esos momentos, para eso también tiene aplicación, digamos ya de un modo contundente para ahora. Enseñan que las escenas que están precisamente delante de nosotros no son de suficiente importancia para que se les preste atención. Anulan la verdad de origen divino y despojan al pueblo de Dios de su experiencia pasada, dándole en cambio una falsa ciencia. Las escenas que están precisamente delante de nosotros. En su momento era la cuestión del Espíritu Santo. Y ahora no están habiendo también grandes problemas también sobre lo mismo. ¿Y está sucediendo exactamente igual? No todo tiene mucha importancia. Eso es lo que parece, pero sí la tiene. Y mirad ahora, en esta otra cita de Maranata, el Señor viene. Ruego a los miembros de nuestras iglesias que no pasen por alto las señales de los tiempos que nos dicen tan claramente que el fin está cerca. Oh, cuántos que no se han preocupado por la salvación de sus almas lanzarán pronto este amargo lamento. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Me gustaría que os centrarais en las líneas marcadas en rojo. Ruego a los miembros de nuestras iglesias que no pasen por alto las señales de los tiempos que nos dicen tan claramente que el fin está cerca. Para no pasar por alto las señales de los tiempos, ¿qué debemos tener presente? Primero, ¿cuáles son esas señales de los tiempos? Y segundo, ¿cómo podemos saber esas señales de los tiempos y su cumplimiento si no nos damos cuenta de lo que acontece fuera? Ahora yo os lanzo una pregunta. Ya veis que me gusta incomodaros, ¿eh? Siempre. ¿Veis las noticias cada día? A veces sí, a veces no. ¿Veis noticias internacionales o solo locales? Pues bien, ahora yo os pregunto, ¿cómo podemos nosotros no pasar por alto las señales de los tiempos si no vemos las noticias, que es la que nos indican cómo están los tiempos? ¿Os dais cuenta? Sabéis, muchas veces me encuentro con personas creyentes y muchos adventistas que no ven nunca noticias. Porque a veces resulta que mientras ven las noticias están comiendo y salen escenas desagradables. O porque ya tienen suficiente con sus problemas, que solo falta poner noticias. ¿Y cuántas noticias buenas encontráis? Difícil llegar a encontrar una, ¿eh? Difícil, en un telediario normal, en un noticiero. Pero, ¿esto qué provoca? Que si no es algo muy fuerte, no nos enteremos de la situación social, de la situación política, de la situación económica y de la situación religiosa, en todos sus ámbitos. Al desconocer esto, ¿cómo podemos enterarnos nosotros de las señales de los tiempos? Es más, ahora yo os digo ya claramente, el otro día tratamos Daniel 11, versículos finales. Si nosotros no sabemos todo lo que está pasando en Medio Oriente, con detalles más o menos, ¿cómo podemos encajarlo esto en las señales de los tiempos? ¿Os dais cuenta? Nosotros mismos nos echamos piedras sobre nuestro tejado,
porque no estamos pendientes como atalayas de lo que está aconteciendo en el mundo para avisar al pueblo de Dios: ¡hey! Que esto que está pasando estaba escrito y esto es casi lo último que debía pasar, antes de eso otro y después viene el fin. Y como consecuencia, no tenemos argumentos para ir a avisar a la gente que está ahí fuera, que no sabe nada de esto, y no se pueden convertir al Señor. Con lo cual, la responsabilidad ante el Señor, ¿de quién va a ser si esas personas se pierden? Nuestra. Por eso, si alguien en una iglesia, y eso os lo estoy diciendo porque lo he vivido, y sé que hay pastores que lo están pregonando, incluso en sermones por internet, y están diciendo que, tranquilos, que lo que pase no importa, que lo importante es nuestra relación con Dios y ya está, se están quedando con el 50% de la cuestión. Porque si desconocemos lo de fuera, no podremos dar testimonio a los demás del modo correcto para que se entreguen al Señor viendo las cosas con claridad. Os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Entonces nosotros no estamos cumpliendo el mandato del Señor, estamos desoyendo sus palabras. Por tanto, si alguien, sea el pastor que sea, el gran teólogo y gran eminencia con título máster del universo, si os dice que no hagáis caso de lo que pasa en las noticias, lo que entendemos como las señales, decirle que este señor primero debe querer ignorar los escritos del Espíritu de profecía. Y segundo, le debe gustar contradecir las palabras del Señor Jesús, que dice eso, que nos lo dice antes de que suceda, para que lo veamos y creamos. Con lo cual, estemos atentos y que no nos den un nuevo mensaje que esté contradiciendo la lógica, primero de todo, la lógica, y después la evidencia ya de esa lógica, que es la misma que Dios nos está dando en los escritos bíblicos del Espíritu de profecía. A veces no utilizamos la lógica y Dios nos ha puesto el cerebro para que utilicemos la lógica y así con lógica comprobemos las cosas de Dios. Pues bien, vamos a ver un detalle interesante. Pasó la siega. La siega. ¿Qué es la siega? Lo sabéis de sobras, ¿no? Se corta. ¿Y qué se hace cuando se siega? Se recoge algo, ¿no? Y lo que recoges es lo bueno. Por tanto, la siega, ¿qué sería? Cuando Jesús nos viene a recoger a su pueblo. ¿Y eso cuándo sucede? Esta semana en la lección de escuela sabática, precisamente hay un día que me gustaría que os miraseis con toda la atención posible, y habla de la cebada. El pueblo de Dios es equiparado a la cebada. Y la cebada se cosechaba en una época justa del año. Primavera, Pascua. Y se presentaba ¿el qué? Las primicias. Por tanto, en eso se estaba haciendo una correlación del momento de la venida del Señor. El Señor no va a venir en invierno, va a venir en primavera a recoger a su pueblo, porque cuando llega el verano ya es demasiado tarde, ya no has sido salvo. Jesús volverá en primavera. ¿Sí? No es ninguna tontería. Y tenéis 30 temas en internet, en nuestro blog, para que veáis que esto realmente es así. Pues nada, vamos a seguir porque vamos a ver citas que nos van a hacer pensar y plantearnos muchas cosas en esta vida. En Palabras de Vida del Gran Maestro aparece este otro escrito. En su enseñanza, Cristo presentó viejas verdades de las cuales él mismo era el originador. Verdades que él había hablado mediante patriarcas y profetas, pero ahora arrojaba sobre ellas una nueva luz. O sea, ¿se estaba inventando algo Jesús? No. Pero en cambio, sobre esas mismas verdades que ya estaban, ¿qué hace? Les da una nueva luz, un nuevo enfoque
que capta la atención y la necesidad de esos tiempos. ¿Cuán diferente aparecía su significado? Su explicación traía un raudal de luz y espiritualidad. Y él prometió que el Espíritu Santo iluminaría a los discípulos, que la palabra de Dios estaría siempre desenvolviéndose ante ellos. Podrían presentar sus verdades con nueva belleza. Eso era en su tiempo. Ahora iremos viendo cómo las cosas se van aplicando también a otros tiempos. Desde que la primera promesa de redención fue pronunciada en el Edén, la vida, el carácter y la obra mediadora de Cristo han sido el estudio de las mentes humanas. Sin embargo, cada mente en la cual ha obrado el Espíritu Santo ha presentado estos temas con una luz fresca y nueva. ¿No es verdad que si vosotros habláis de un mismo tema, y eso lo podéis comprobar en una lección de escuela sabática, todos habéis estudiado lo mismo, y en la clase, ¿verdad que hay opiniones distintas que no necesariamente se contradicen, sino que se complementan? ¿Qué quiere decir esto? Pues que el Espíritu Santo está obrando en uno, en otro, y les está dando una cierta forma de esa luz, y junta hace una gran luz. Y ahora, estad atentos. Las verdades de la redención son susceptibles de constante desarrollo y expansión. Aunque viejas, son siempre nuevas y revelan constantemente una gloria mayor y un poder más grande al que busca la verdad. Por tanto, ¿podemos conformarnos con la luz que hemos recibido? No, porque Dios ya nos dice que la luz siempre va en desarrollo y expansión. Cuando vosotros abrís la luz de una linterna, ¿verdad que si es totalmente oscuro, veis cómo se va abriendo el foco de luz? Pues es lo mismo, la luz se expande. No podemos decir, no, esta nueva luz es mala, si está basada en la luz de antes. En cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad, un mensaje de Dios al pueblo de esa generación. ¿Cómo lo conocemos eso? Con dos palabras, bueno, tres. La verdad presente. ¿Verdad? Es así, ¿no? Las viejas verdades son todas esenciales. La nueva verdad no es independiente de la vieja, sino un desarrollo de ella. Es únicamente comprendiendo las viejas verdades cómo podemos entender las nuevas. Por tanto, si entendemos las viejas verdades, podremos, con la ayuda de Dios, llegar a tener más luz sobre esas verdades que quizás en ese tiempo no terminaban de apreciarse porque no tocaba por época. Cuando Cristo deseó revelar a sus discípulos la verdad de su resurrección, comenzó desde Moisés y de todos los profetas, o sea, de lo viejo, y declarábales en todas las Escrituras lo que de él decían. Y todo era el Antiguo Testamento, ellos no tenían el Nuevo, evidentemente. Pero es la luz que brilla en el nuevo desarrollo de la verdad la que glorifica lo viejo. Aquel que rechaza o descuida lo nuevo no posee realmente lo viejo. Vaya bofetada que nos da con esta declaración. Para él la verdad pierde su poder vital y llega a ser solamente una forma muerta. ¿Os dais cuenta de lo que está diciendo aquí? Aparece el desarrollo nuevo de la verdad antigua. Se presenta con una nueva luz. Y resulta que pasa algo. Los que saben lo anterior dicen, uy, es luz nueva, fuera, la desecho. Y si dicen eso, en vez de analizarla, buscarla a fondo y comprobar si es así o no, la rechazan. Y la rechazan porque en el fondo, en su corazón, están viviendo una religión muerta.
solo de galería, hacia afuera, pero aquí muertos. Esto que os estoy leyendo es realmente una acusación muy grave para la mayor parte de gente que cuando oyen lo que le parecen nuevos temas, los rechazan drásticamente. Porque en vez de analizar si eso es así, les molesta. Porque algo en su vida debería cambiar y no quieren. Ya están bien como están. ¿Qué les pasó a los fariseos? ¿Quisieron cambiar? ¿Los fariseos conocían poco de las Escrituras? Conocían muchísimo. Y cuando Jesús les presenta nueva luz basada en la antigua, ¿qué hacen? La rechazan. ¿Y Jesús qué les dice? Sois sepulcros blanqueados. Muy bonitos por fuera, pero por dentro huesos podridos. Es una amonestación a tener en cuenta a todos nosotros. Esto evidentemente se puede aplicar a dirigentes, pero básicamente, ¿quién es el pueblo de Dios? ¿Los dirigentes? Esos son una pequeña parte. Básicamente es la feligresía. Vamos a ver esta otra cita. Mirad ahora, porque ya estamos adentrándonos en el contenido de lo que es el mensaje de la nueva luz del cuarto ángel. Tendrá que haber luz especial para el pueblo de Dios a medida que se acerque a las escenas finales de la historia de esta tierra. Otro ángel vendrá del cielo con un mensaje y toda la tierra será iluminada con su gloria. Tendrá que haber luz especial para el pueblo de Dios a medida que se acerque a las escenas finales de la historia de esta tierra. ¿Por qué? ¿Era suficiente, no, con la luz que ya había? Si fuera suficiente, ¿por qué Dios envía otro ángel con más luz? Porque Dios es bueno y quiere que su pueblo se pueda preparar ¿para qué? Para el encuentro con Él, porque quiere decir que ya son las escenas finales. Por eso es necesario que se añada una nueva luz con fuerza, porque el pueblo la necesita para sobrevivir y llegar hasta el fin. Cuando hablo de sobrevivir, no estoy hablando de que no nos vayan a matar o no nos vayamos a morir. Algunos no, 144.000, el resto van a morir. Entonces, ¿por qué la necesitamos? Porque deberemos comprender más cosas de la trama que Satanás está formando a nuestro alrededor. Deberemos tener más argumentos para abrir los ojos a la gente de la actualidad. Y esa luz es necesaria, porque si no, la mayor parte del mundo no conocería jamás la verdad ni tendría posibilidad de aceptarla. Mirad ahora esta otra cita. Nos sería imposible declarar cómo vendría esta luz adicional. Mirad, Ellen White tenía luz, ¿verdad?, para sus tiempos. Y en cambio, mirad qué llega a decir de esto. Ni ella sabría cómo vendría esta luz adicional. Si era la profetisa de Dios. Pero sí que sabe bastantes cosas y nos lo vais revelando. Pero aún y así, mirad qué llega a decir. Podría venir de una manera muy inesperada, en una forma que no concordase con las ideas que muchos han concebido. No es de ninguna manera improbable o contrario a los caminos y providencias de Dios enviar luz a su pueblo en formas inesperadas. ¿Qué esperamos normalmente? Que venga un gran pastor, un gran teólogo y diga: he estudiado a fondo durante no sé cuántos años y he llegado a estas conclusiones. ¿Y qué va a suceder? Que todos, claro, es una eminencia, por tanto, esa luz es verídica. Puede ser, puede ser. Pero normalmente, ¿a qué nos hemos estado acostumbrando desde los tiempos de Ellen White para acá? Que el mensaje fuerte, el mensaje que alimenta al pueblo, lo suelen dar ¿quién? Los grandes intelectos dentro de la Iglesia.
Pero a veces las cosas sorprenden. ¿Elías era alguien importante entre su pueblo? ¿O Eliseo? ¿Y Juan el Bautista? ¿Qué eran? Prácticamente lo que ahora se dice un don nadie. Pero resulta que Dios eligió a dones nadies para dar un mensaje especial. Y ahora en nuestros esquemas esto ya no entra tampoco. O hay grandes grados de intelecto, de títulos, o parece ser que ese mensaje pues no puede llegar a ser cierto. Dios iba a traer cosas sorprendentes en el último tiempo. Y mirad que aparece también en Maranata, el Señor viene. Al acercarnos al tiempo cuando los principados, las potestades y las huestes espirituales de maldad que se encuentran en las regiones celestiales sean lanzados de lleno en su lucha contra la verdad, cuando el poder engañoso de Satanás sea tan grande que trate de seducir, si fuere posible, a los mismos elegidos, nuestro entendimiento debe ser aguzado mediante la iluminación divina, a fin de que los artificios de Satanás no nos resulten desconocidos. ¿Y cuáles son los artificios de Satanás que pueden resultarnos desconocidos? ¿Por dónde Satanás nos puede llegar a sorprender para hacernos caer? ¿Qué se os ocurriría pensar? ¿Qué puede ser? Satanás, ¿cómo va a obrar en los últimos tiempos, básicamente? ¿A través de qué sistema? Va a utilizar un método especialmente. El espiritismo. El espiritismo bajo una cantidad impresionante de temas diversos, que en verdad es lo mismo, pero que parecen teclas distintas, pero en verdad todo es el mismo piano. Pero los sofismas de Satanás en el último tiempo se pondrán de tal modo que van a ser cautivadores, van a parecer conocimiento atractivo y en verdad van a llevar a la gente a los pies suyos. Por tanto, los artificios de Satanás no deben resultarnos desconocidos. ¿Sabéis? Uno de los artificios de Satanás, ¿cuál es también? Si hemos hablado que es espiritismo, las sociedades secretas, la masonería. También, por supuesto. Si nosotros necesitábamos nueva luz al respecto para saber discernir las cosas, esa luz ahora ya la tenemos. No podemos decir que ya Dios no la ha dado, pero en cambio, si esa luz no se quiere tratar también en las iglesias, está siendo rechazada. Y si es rechazada, ¿qué va a hacer Dios con ese pueblo? También lo va a rechazar. Pero a veces hay verdades incómodas. Todo el tesoro del cielo está a nuestra disposición para que preparemos el camino del Señor. Al darnos la cooperación de los santos ángeles, Dios ha hecho posible que nuestra obra sea un éxito maravilloso y glorioso. Pero rara vez el éxito será el resultado del esfuerzo esporádico. Se requiere la influencia conjunta de todos los miembros de la Iglesia. Mirad si es importante una iglesia bien unida. Que no haya divergencias, que no haya acusaciones de unos a otros. ¿Sabéis? Podemos hablar mucho de temas espirituales. Muchísimo, tanto como queráis, días enteros. Pero si nosotros algo tenemos aquí que falla, ¿va a servir de algo? ¿No? Dios es santo. ¿Y qué requiere de su pueblo? Que sea santo. Si hay rencillas entre nosotros, si hay críticas, si hay, no sé si aquí lo decís, en España se dice puñaladas traperas, puñaladas por la espalda, ¿puede haber unidad en esa iglesia? ¿Puede trabajar conjuntamente con un objetivo para evangelizar? ¿No? Mirad si es importante predicar el Evangelio, pero mirad si es importante estar bien con Dios aquí. Y si hay cosas que debemos cambiar, y lo hemos hecho quizás años mal,
va siendo hora que digamos basta. No podemos seguir acariciando pecados. No podemos dejar de trabajar nuestro carácter. ¿Qué nos vamos a llevar de aquí? ¿El mejor traje, la mejor vestimenta, el mejor coche, la mejor casa, la mejor comida? De aquí solo nos vamos a llevar el carácter. Y si nuestro carácter es deficitario en algo, ahora imaginaos, entráis en el cielo donde todos son santos. Y vais vosotros o yo y nos dejan entrar tal como somos, sin habernos perfeccionado. Y empezamos a hacer alguna de nuestras cositas o de pensar mal de otro, o ¿qué estaríamos generando? Un malestar impresionante. Por tanto, allí no podríamos estar, ¿verdad? Seríamos la manzana podrida. Ya pasó eso con Satanás. Y nosotros a veces pensamos que tal como somos, ya podemos estar en el cielo. Y cantamos aleluya, ¿sí? Pero he cambiado. Me ha transformado el Espíritu de Dios. Podemos conocer mucha doctrina. Podemos conocer mucha profecía, pasada, presente y futura. Pero si nuestro carácter, tristemente, es de esos que a la gente no le gusta ni estar con nosotros, tenemos un grave problema, ¿eh? Analicémonos siempre, porque siempre debemos cambiar algo. Estamos en el camino de la santificación. ¿Alguien de aquí puede levantar la mano y decir, yo ya soy santo, yo ya no peco? ¿Es que no? Pues ¿qué quiere decir? Que debemos trabajar aún para eso, con la ayuda de Dios cambiar y hacer que la iglesia sea una. Eso va a ser difícil, porque siempre es difícil que las personas congenien entre ellos. Pero nosotros tenemos un objetivo común, y es que queremos ser como Dios, ¿no? Y queremos dar el mensaje de salvación a los otros. Entonces, ¿por qué entre nosotros tienen que haber rencillas? Hay algo que debemos aprender de la palabra de Dios. Si alguien tiene algo contra su hermano, ¿qué debe hacer? Ir y decírselo a otro, mira, ese no sé qué. Tiene que hablar directamente con el hermano, ¿verdad? ¿Y cuántas veces se hace la Santa Cena y hay aún cosas contra otra persona y esos detalles no se han terminado de ligar? ¿Por qué ahora os estoy sermoneando al respecto? Pues porque las teorías son muy bonitas, pero nosotros podemos quedarnos fuera de la práctica de esa teoría si en el corazón en verdad no tenemos a Cristo. No importa si llevamos 1, 40 o 70 años en la iglesia. Lo importante es que el Espíritu de Dios esté dentro de nosotros. Y entonces, a todo esto, sí que le vamos a sacar su jugo, su valor. Como centinelas fieles, cuando vemos que viene la espada, debemos dar la advertencia para que los hombres y mujeres no sigan, por ignorancia, un curso que evitarían si supieran la verdad. El Señor nos ha iluminado con respecto a lo que ocurrirá en el mundo, para que podamos iluminar a otros y no seremos inocentes si nos quedamos tranquilos, con los brazos cruzados y deteniéndonos en nimiedades. Mirad, Elena White es clara, ¿eh? Quizás Elena White molesta tanto a la mayor parte del mundo adventista ya en la actualidad, y a otras denominaciones ya no hablemos, porque es muy clara escribiendo y siempre tiene esa facultad de donde tenemos el punto débil, ¡uy!, ahí te pone el dedito apretando, y duele reconocer si hay cosas en nosotros que no están bien, pero allí tiene que haber la humildad del cristiano y reconocerlo y emprender los cambios. Si nosotros somos los atalayas, los centinelas, evidentemente un centinela está para dar el grito cuando ve venir la espada. Y ahora yo os digo, ¿y cómo vemos venir la espada si no seguimos las noticias? ¿Os dais cuenta? ¿Necesitaremos que alguien nos diga las noticias para que podamos avisar a los demás? ¿O eso es algo que deberíamos hacer todos nosotros? Os estoy haciendo pensar, ¿eh?
Bueno, es lo que pretendo, porque a veces podemos hablar aquí y casi pueden ser temas soñolientos, pero cuando nos damos de la importancia que todo esto tiene aplicado a nosotros en la actualidad, pues debemos hacer algo, ¿eh? La luz llegará al pueblo a través de los agentes escogidos por Dios, quienes darán la voz de advertencia para que nadie ignore los propósitos de Dios o las artimañas de Satanás. Las dos cosas, ¿eh? Sí que es cierto que la luz llegará al pueblo a través de agentes escogidos por Dios. Habrá personas que tienen un cometido especial también dentro del pueblo de Dios. Por ejemplo, hablamos de la parábola de las 10 vírgenes. Y tantas veces, ¿en qué nos centramos de esa parábola? En los personajes que parecen principales, que son las vírgenes. Unas se duermen, las otras no, y sobre eso vamos dando vueltas y predicaciones. Evidentemente trata de la venida de Cristo, trata de un final. Pero es que hay alguien más en esa parábola, ¿lo recordáis? ¿Quién es? Una voz que dice: «He aquí el esposo, salid a recibirle». ¿Ese dormía? Y en cambio las otras 10 estaban fritas dormidas. Entonces, la parábola ya nos está indicando algo. Habrá gente especial determinada por Dios para avisar a su pueblo, porque el pueblo va bajando la intensidad y se duerme. Y Dios tiene unos centinelas especialmente puestos para esto. Pero gracias a esto se beneficia el centinela y se beneficia el pueblo. Y aleluya y gracias a Dios, porque los centinelas no son más bonitos que los otros. Todos van a participar de lo mismo, de querer entrar con el esposo. Pero ya veis, centinelas que declararán los propósitos de Dios, pero también las artimañas de Satanás. Las artimañas de Satanás. ¿Cuántas predicaciones oís sobre las artimañas de Satanás? Que no se suele oír mucho sobre eso. Y entonces decimos que es que no son predicaciones cristocéntricas. Y resulta que es Cristo el que da la luz para avisar de las artimañas de Satanás. Hay una incongruencia de conceptos aquí, eso no cuadra. Las artimañas de Satanás deben ser avisadas. ¿Cuáles son las cosas que él va a hacer para cautivar y enredar y entrampar a la gente? Y eso debe ser pregonado por algunas personas. ¿Y el resto qué debe hacer? Decir, uy, a mí estos temas no me interesan. O decir, a mí estas cosas me dan miedo y no quiero saber nada. O esto es ponerse en espiritismo. Todas esas excusas no van a servir. Lo que va a servir es conocer las artimañas de Satanás, los planes, las tretas que va a hacer para tumbarnos. En el corazón de la obra, Satanás usará al máximo sus artes diabólicas. A toda costa tratará de interponerse entre el pueblo de Dios, entre el pueblo y Dios, para disipar la luz que Dios ha dado a sus hijos. Es su propósito mantenerlos en la ignorancia de lo que ocurrirá en la tierra. Es su propósito mantenerlos en la ignorancia de lo que ocurrirá en la tierra. Por eso, ¿qué va a hacer Satanás ante esto? Ahora imaginaos, sale alguien que empieza a denunciar cosas de las artimañas de Satanás y de los propósitos de Dios, diciendo todas estas situaciones que pueden darse. ¿Y Satanás se va a quedar también cruzado de brazos? Satanás automáticamente hará algo: interponerse entre el pueblo y Dios. Y cuando eso se quiere anunciar, ¿qué quiere decir entonces? ¿Qué va a hacer Satanás para evitarlo? Pues evitar que la gente oiga al que habla de estas cosas, porque así sabe que esa comunicación para el pueblo y que del pueblo llegue a Dios, se una, queda cortada. Y aparecerán dirigentes de iglesias, de divisiones, de uniones o pastores de iglesias locales
o ancianos de iglesias locales, o diáconos de iglesias locales, o a veces miembros, que intentarán que esta luz no llegue a conectar. Y eso, hermanos, estaba escrito por Ellen White que sucedería. Y eso es lo que está sucediendo desde hace ya unos años. Lo que ella escribió para un futuro es una realidad que ya estamos viviendo desde hace años. Y aún no ha terminado. No se debe dejar que las personas tropiecen en la oscuridad sin saber lo que está delante de ellos y estar así desarmados para el gran conflicto que se acerca. Ahora se debe trabajar ayudando a las personas a estar en pie en el gran día del juicio, y todos deben hacer su parte en esta obra. Deben vestirse con la justicia de Cristo y así ser fortificados por la verdad, para que los engaños de Satanás no sean aceptados como manifestaciones genuinas del poder de Dios. Y a veces podemos pensar, engaños de Satanás como manifestaciones genuinas del poder de Dios. Esto debe ser que Satanás va a hacer bajar fuego del cielo y ya sabemos que será Satanás. ¿Solo se refiere a eso? Los engaños de Satanás, ¿dónde se dieron en los tiempos de Jesús? En la propia congregación, en el Sanedrín, porque decían cosas para apartar de la verdad de lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Torcían las Escrituras, interpretaban profecías de modos distintos. ¿Le aplicaron a Jesús todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento? No. ¿Por qué? Si estaban clarísimas. Porque les daban interpretaciones espiritualistas. Lo mismo que está sucediendo ahora. Id y decirle a cualquier adventista bien ubicado, Daniel 11, versículos del 40 al 45 y 12:1, tal como lo presentamos el otro día. ¿Va a ser aceptado eso fácilmente? Hablarles de la profecía del tercer templo de Jerusalén, con Biblia en la mano y con espíritu de profecía en la mano. ¿Va a ser aceptado eso? No, difícilmente. Y son artimañas de Satanás, son engaños de Satanás. Porque al pueblo de Dios no solo lo va a deslumbrar con fuego cayendo del cielo, lo va a deslumbrar con interpretaciones falsas de la profecía, para llevarlos a ese adormecimiento y tranquilos que el Señor vendrá a saber cuándo. Es un tiempo solemne para el pueblo de Dios, pero si está en pie por la sangre de Cristo, Él será su defensa. Él abrirá maneras en que el mensaje de luz pueda llegar a los grandes hombres, a los escritores y a los legisladores. Ellos tendrán oportunidades con las que usted ni siquiera sueña ahora, y algunos de ellos audazmente defenderán las demandas de la ley de Dios que ha sido pisoteada. Mirad si es importante lo que Dios hará, que va a llegar a gente tan encumbrada. ¿Y cómo lo va a hacer eso? ¿Cómo esta gente va a conocer, magistrados y demás, y se van a convertir al Señor? ¿Qué va a suceder antes que Cristo vuelva? Habrá oposición, ¿no? Y algunos hijos de Dios, si no muchos, van a ser llevados ante magistrados. Y se van a hablar de esos casos. Imaginaos que ahora os cogen a cualquiera de vosotros y os ponen en un tribunal. Y a vosotros se os va a interrogar. Y se os va a pedir por qué estáis guardando el sábado, por qué estáis alterando el orden civil de la sociedad. Lógicamente, cualquiera de nosotros en esa circunstancia deberá dar un mensaje preciso, claro. Pero ahora yo pregunto, si nosotros no hemos estudiado a fondo la palabra de Dios, si no tenemos argumentos para defender nuestras posturas, ¿qué mensaje les vamos a dar? ¿Sabéis? Ellen White habla de esa situación en dos casos distintos. Una, el Espíritu Santo nos va a recordar lo que ya sabemos, ¿verdad? Eso lo dice la palabra de Dios. Y entonces se podrá decir, sin haber hecho el día antes o la noche antes, uy, que mañana tengo el juicio, voy a ver qué les digo. No,
no hará falta. Pero claro, otros dice que van a llegar a esa situación y va a ser la cara B de la moneda. No habrán estudiado como debían estudiar y no tendrán el poder mostrarles a todos esos señores que lo que ellos defienden estaba escrito y es la verdad de Dios. Y van a pasar vergüenza. Y aún algunos se mantendrán en su fe porque saben que es lo que ellos creían, pero no saben determinarlo. Y eso es jugar con fuego, porque esa gente que está en esos lugares va a recibir el mensaje por la palabra de esos que van a ser juzgados. Y si somos nosotros, ¿qué responsabilidad tenemos, Testimonios para la Iglesia, tomo 9, nos dice: los siervos de Cristo deben testificar por su jefe con el poder del Espíritu Santo. El intenso deseo con el cual el Salvador anheló salvar a los pecadores debe caracterizar todos sus esfuerzos. Y ahora yo una vez más pregunto, ¿todos nuestros esfuerzos están orientados a buscar a salvar a las personas pecadoras? ¿Al resto del mundo? ¿O tenemos otras prioridades en la vida? La misericordiosa invitación, hecha primero por el Salvador, debe ser repetida por voces humanas y resonar en todo el mundo. Y el que quiere, tome del agua de la vida de balde. La Iglesia debe decir, ven. Y mirad ahora qué va diciendo. Todas las energías de la Iglesia deben ser movilizadas al servicio de Cristo. Los discípulos de Jesús deben unirse con el fin de realizar un esfuerzo enérgico para llamar la atención del mundo ¿hacia qué? ¿Os dais cuenta hacia qué? Hacia las profecías de la palabra de Dios, que se están cumpliendo rápidamente. Y una vez más ahora digo, ¿cómo podemos decir a la gente, llevarlos a mirar las profecías de Dios, si primero nosotros desconocemos las profecías de Dios para el tiempo final? Y segundo, desconocemos lo que está aconteciendo ahí fuera. ¿Cómo podemos decirles que todo está ocurriendo rápidamente y mostrárselo que la palabra de Dios decía que pasaría eso? Y luego viene Jesús. Vaya responsabilidad tenemos, Y cuando en alguna iglesia os digan las profecías están bien, pero no debemos centrarnos mucho en ellas, lo importante es el amor, una vez más sacarles 1 Corintios 14:1, que pasen del capítulo 13 y lleguen hasta el 14:1 y decirles que si eso es amor, lo que están haciendo ellos en verdad es una vergüenza. Porque eso es despreciar la vida, la eternidad de los que tienen delante. Hay que llevar a la gente a conocer las profecías de Dios y que vean su cumplimiento rápido. La incredulidad y el espiritismo están adquiriendo sobre el mundo un dominio cada vez mayor. ¿Permanecerán ahora también fríos e incrédulos los que recibieron gran luz? Yo pienso ahora, imaginaos que vamos por iglesias adventistas, todas las que hay en el mundo, y vamos pasando uno por uno de los que se dicen adventistas del séptimo día. Y les planteamos esto, ¿cuál va a ser la reacción? Habrá, evidentemente, para todos los gustos, pero lo más seguro es que esto va a molestar. Estamos en vísperas del tiempo de angustia y nos esperan dificultades apenas sospechadas. Un poder de abajo impulsa a los hombres a guerrear contra el cielo. Hay seres humanos que se han coligado con las potencias satánicas para anular la ley de Dios. Lo que va a suceder con la ley dominical. Y ya vimos quién iba a tratar de eso. Vaticano, sociedades secretas, protestantismo, la triple alianza.
Los habitantes de la tierra se están volviendo rápidamente como los contemporáneos de Noé, que el diluvio se llevó, y como los habitantes de Sodoma, que el fuego consumió. Las potencias de Satanás se esfuerzan por distraer las mentes de las realidades eternas. Mirad si se esfuerza Satanás, que nuestras vidas, ¿en qué están centradas? ¿En dar el mensaje o a ver qué hago hoy? Es fuerte, ¿eh? Todo lo que os estoy planteando me lo puedo aplicar a mí tranquilamente, ¿eh? No creáis que os estoy lanzando cosas para haceros sentir mal, sino para darnos cuenta que realmente todo tiene una trascendencia que es impresionante. Y ojalá hoy, cuando volvamos a casa, empecemos a pensar y a decir, bueno, mi vida a partir de aquí debe ser otra. A partir de ahora conoceré lo que pasa afuera, investigaré más las cosas de Dios y miraré cómo anunciar ese mensaje a la gente, llevándolos a las profecías, a conocer las artimañas de Satanás y a ver cómo Dios actúa buscándoles la salvación. Y no vamos a llegar solo a latinoamericanos, vamos a llegar también a autóctonos de aquí, a gente nacida en Estados Unidos por generaciones. Porque quizás ellos no tendrán nadie que les diga el mensaje que solo vosotros se lo podéis decir. Y si Dios ha permitido que vosotros vengáis de otros países, no creáis que solo lo ha permitido para que aquí hagáis una vida buena y podáis comprar y adquirir lo mejor, sino que os ha traído aquí por un objetivo, para dar el Evangelio a los que son como vosotros, que vienen de otros países, sí, pero también para darles el Evangelio a la gente de aquí, que seguramente, difícilmente van a oír esto de alguien de su mismo pueblo. Y vosotros habéis conocido bastante en estos pocos días, más todo lo que ya sabíais, para darles un mensaje que abran los ojos a cualquiera. No sé hasta qué hora tengo tiempo. 20 minutitos más. ¿Lo vais a aguantar 20 minutos más? ¿Sí? Satanás ha descendido en estos últimos días para operar con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Su majestad satánica obra milagros a la vista del falso profeta delante de los hombres, pretendiendo que verdaderamente es Cristo. Satanás da su poder a los que lo están ayudando en sus engaños. Da su poder a los que lo están ayudando en sus engaños. ¿Y esos quiénes son? Pues de los que hemos venido hablando estos días, ¿eh? Por lo tanto, los que afirman que tienen el gran poder de Dios solo pueden ser reconocidos por el gran detector, la ley de Jehová. El Señor nos dice que si le fuera posible engañaría a los mismos escogidos. El vestido de la oveja parece tan real, tan genuino, que solo se puede reconocer al lobo si recurrimos a la gran norma moral de Dios, y allí encontramos que son transgresores de la ley de Jehová. Lobos vestidos de cordero. Y eso no solo acontece fuera, eso acontece dentro también del teórico pueblo de Dios. Y mirad, esta cita es de esas que es para enmarcar una vez más. ¿Recordáis? La leímos bajo otro contexto de sociedades secretas. Este mundo es un teatro. Los actores, los habitantes del mundo, se están preparando para desempeñar su parte en el último gran drama. Se pierde de vista a Dios. No hay unidad de propósito, con la excepción de grupos de hombres que se unen para lograr sus fines. Dios observa las cosas. Se cumplirán sus propósitos en cuanto a sus súbditos rebeldes. A veces los súbditos rebeldes, los agentes de Satanás y demás, creen que ellos actúan por su gran capacidad, que nadie los va a parar, que van a cumplir su objetivo, pero no son conscientes
que ellos mismos están cumpliendo el propósito de Dios. Y dices, ¿cómo puede ser? Si son satánicos. Porque Dios permite que pasen las cosas para que el final, ese drama, ponga. ¿Qué veis en las películas norteamericanas cuando termina? ¿Qué aparecía siempre antes? T-H-E-N-D, el fin. Pues sí, Dios incluso los mueve a ellos y ellos creen que lo hacen todo, porque el Señor está llevándolo todo a este mundo hacia su objetivo que Él quiere. El mundo no ha sido entregado en las manos de los hombres, aunque Dios esté permitiendo que los elementos de confusión y de desorden predominen por un tiempo. Un poder que procede de abajo. Está en acción para causar las últimas grandes escenas del drama. Cuando venga Satanás como si fuera Cristo y obre con todo engaño de iniquidad en aquellos que se están ligando en sociedades secretas. Los que se rinden ante el sentimiento de formar tales confederaciones están desarrollando los planes del enemigo. El efecto seguirá la causa. Y ahora, una vez más os recuerdo, ¿y qué tiene que ver esto con el mensaje del cuarto ángel? Cuando eso suceda, ¿en qué época va a ser? Va a ser en la época del mensaje del cuarto ángel. Por tanto, esto es algo que el pueblo de Dios debe anunciar para que la gente que no sabía nada de esto despierte y se dé cuenta que esas sociedades secretas, esa masonería, esas cosas que algunos dicen, solo hacen cosas buenas para la gente, ayudar a los demás, y están con sus filosofías, se den cuenta que están preparando la venida de Satanás. En fin, no es poca cosa, ¿eh? Pues esa es una parte de lo que el mensaje del cuarto ángel debe estar pregonando. ¿Quién es el cuarto ángel? ¿Es un señor en concreto? ¿Qué es? Es el pueblo de Dios del fin de los días, que da el mensaje final de amonestación con toda su fuerza. Por tanto, ¿eso a quién incumbe? ¿Vosotros consideráis que estáis llegando a los días finales de la historia de este mundo? Por tanto, vosotros sois el cuarto ángel también. Pues eso debéis decírselo a la gente. No debemos callarnos eso. Y vamos a terminar, para no alargar más. La gran multitud de redimidos. Junto al trono estaban los que antes habían sido celosos promotores de la causa de Satanás, pero que rescatados como tizones arrebatados del incendio, habían seguido al Salvador con profunda e intensa devoción. Esa gente, ¿qué eran? Promotores de la causa de Satanás. Y esa gente, que teóricamente serían los máximos enemigos del pueblo de Dios, ¿dónde están? Esto es futuro, ¿eh? Esto no es ahora, es futuro. Van a estar junto al trono de Dios. ¿Cómo puede ser? Pues porque alguno de vosotros quizás, y alguno de los otros del auténtico pueblo de Dios, no solo del que se dice ser pueblo de Dios, les habrá dado un mensaje especial de amonestación, descubriéndoles que ellos estaban en artimañas de Satanás, y habrán cambiado justo a tiempo, y van a ser los que estén junto al trono de Dios, porque después van a ser sumamente valientes y van a estar dando el mensaje final a nuestro lado. Mucha responsabilidad tenemos para todo el mundo. No podemos fallar al Señor. Pero sobre todo, que profeticéis. ¿Recordáis el texto? Sobre todo, que profeticéis. Que Dios nos ayude a tener su carácter y a tener su mensaje final para darlo al mundo. Amén. Amén.